enseñanza apostólica, la identidad correcta de los que se manifiestan. La Escritura dice en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 1, diciendo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Porque cuando las personas en la sociedad, en la cultura, personas con diferentes estatus, con diferentes funciones, con diferentes niveles de sabiduría, ven a un niño, no saben quién es, no saben si es hijo de qué persona y de qué persona no es hijo. El siervo hace 2000 años tenía hijos. El dueño, el señor del siervo, el rey del siervo tenía hijos. Los niños cuando están juntos, usted no sabe quién es hijo de quién. Y aquí en esta escritura Dios compara a los siervos con los niños, los hijos del rey, los hijos del Señor, los compara. Y dice que no hay diferencia. ¿Por qué dice que no hay diferencia? Porque ambos, el siervo y el hijo, obedecen al Padre Celestial. Pero los hijos tienen una diferencia espiritual comparándoselo con los siervos. Los hijos crecen para ser dueños, herederos. Los siervos siempre serán siervos. Dios hace que se manifiesten los hijos de Dios, no los siervos, porque los siervos siempre serán siervos de un dueño, de un rey, de un señor. Pero los hijos serán herederos. El príncipe de Asturias será el próximo rey de España, porque es hijo. Será el heredero, será el rey, será el señor. Para eso creció. Por lo tanto, los que Dios quiere que se manifiesten tienen una identidad. No una identidad de siervo, ni de esclavo, ni de siervo, ni de mayordomo, sino identidad de hijo de Dios, identidad de hija de Dios. Por eso Dios quiere que crezcas conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Jesús se manifestó como hijo. Jesús se manifestó como hijo. Jesús decía: yo soy el Hijo del Hombre. Y se manifestó, por cuanto era hijo, se manifestó como rey, se manifestó como Señor. De esa misma manera los hijos de Dios deben manifestarse al mundo como reyes y reinas, como señores y señoras, descendientes, hijos, herederos de Dios, que manifiestan el reino de Dios, que manifiestan su identidad de hijos y de hijas de Dios. Muchas soluciones no acontecen, muchas respuestas no vienen, muchas crisis permanecen porque no se manifiestan como tienen que manifestarse. Hay una identidad específica. Tienen que manifestarse como reyes y como señores, no como siervos, porque si alguien se manifiesta como siervo, vendrá un señor y lo tomará para que le sirva. Porque si alguien se manifiesta como siervo, vendrá un rey y lo tomará y hará que le sirva. Pero si alguien del reino de Dios se manifiesta como rey, como reina, como señor, como señora, con la potestad de hijo de Dios, va a gobernar y a manifestar el reino de Dios en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por eso la Escritura dice: cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Pero Dios habla de una identidad específica, una identidad que se forma en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue formado para ser heredero, fue formado para ser rey, fue formado para ser Señor, para que se manifestara al mundo.
Y ahora sus hijos crecen con el crecimiento que Dios da, conforme al crecimiento de Jesús. Somos hechos a la imagen de Dios, con el crecimiento que Dios da. Somos hechos conforme a su imagen. Jesús no se manifestó como siervo, se manifestó como rey, se manifestó como Señor, se manifestó como hijo. Usted tiene que manifestarse como rey y como Señor, porque el rey gobierna un gobierno, porque el Señor gobierna un gobierno. El centurión le dijo a Jesús que él había entendido lo que Dios estaba haciendo. Él dijo: yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si digo a este, ve, él va. Si digo a este, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Este centurión entendía gobierno de rey y entendía gobierno de Señor. Y Jesús gira y le dice a sus discípulos: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El lenguaje de Dios, la fe, es sinónimo de entendimiento de las verdades de Dios. Él le quería decir: no he encontrado a alguien en Israel aún que comprenda tanto lo que quiero decir en cuanto a este tema. El centurión entendía la manifestación necesaria para manifestar el gobierno. El centurión entendía la manifestación necesaria para manifestarse como Señor. Y dio el ejemplo del estatus del siervo. El siervo simplemente hace lo que el Señor le dice. Dios no te predestinó para ser siervo. La Escritura puede decir la palabra siervo, pero Dios no te predestinó para eso. Dios no es siervo de siervos, Dios es rey de reyes. Dios no pone siervo y quita siervos. Dios pone reyes, Dios quita reyes y pone reyes. A Jesucristo le decían Señor, no le decían siervo, no le decían esclavo, no le decían mayordomo, porque la gente entendió la revelación de la identidad de Jesús cuando Jesús reveló su identidad. Pedro dice: por revelación de Dios en el Espíritu. Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o que alguno de los profetas. No sabían bien, pero cuando Pedro, el Espíritu Santo, Dios viene y lo inspira a hablar, le revela la verdad. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús comprende lo que sucede, que Dios le dijo y lo hizo crecer y le reveló esa verdad. Entonces Jesús dice: no te lo reveló carne ni sangre. Fue Dios quien le reveló cuál era la identidad de Jesús, que era hijo del Dios viviente. No le dijo que era siervo, no le dijo que era mayordomo, no le dijo que era esclavo, le dijo que era el hijo, el heredero. Los enemigos de Jesús desenmascara su plan por una conspiración que tenían contra él. Jesús dice, hablándoles una parábola, él dice que ellos dirían: este es el heredero, matémosle. Ellos entendían que él era el heredero. No dijeron esclavo, no dijeron siervo, no dijeron mayordomo. Era el dueño, el heredero, el rey, el Señor. Cuando Jesús llega, es recibido como, no como esclavo, no como siervo, no como mayordomo. Jesucristo llegó y fue recibido como rey. Ellos decían: Baruch atah beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de el Señor. El rey había enviado a su hijo. El rey había enviado a su hijo, que era otro señor. El rey había enviado a su hijo, que era un príncipe, que era otro rey. Tenía el mismo estatus de él. Así como los hijos de Dios tienen el mismo estatus de Dios, porque somos hechos conforme a su imagen. La Escritura dice en Efesios 5:1 diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Juan 14:12 dice lo que dijo Jesús: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre. Jesús multiplicó panes y peces, limpió leprosos, resucitó muertos, predicó el Evangelio.
hizo sanidades, hizo milagros. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo Jesús a sus ministros? ¿Qué le dijo Jesús a sus hijos? Id y predicad el evangelio y haced discípulos a todas las naciones, echando fuera demonios, limpiando leprosos, sanando. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que hicieran lo mismo que había hecho el Señor, lo mismo que había hecho el Rey, porque eran sus hijos, sus descendientes, los que tenían el mismo estatus que Dios tiene. Por eso dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios quiere que te manifiestes con la identidad de hijo y de hija de Dios, para que manifieste el reino de Dios. Por eso muchas veces el reino de Dios no se manifiesta como Dios quiere que se manifieste. Siguen los problemas, sigue la enfermedad. Una enfermedad demora para ser sanada. Todo demora, todo se empeora. ¿Por qué? Por la identidad correcta. La verdad de Dios produce la verdad y la identidad correcta. La herejía, la apostasía, producen una identidad equivocada que no funciona. Pero la verdad de Dios produce el crecimiento que Dios da para que la persona sea hecha conforme a la imagen de Jesús y crezca y se manifieste como lo que es, como Rey y como Señor, que gobiernan. Mardoqueo, en el imperio del rey, uno de los consejeros del rey, uno de los principales del gobierno, quería que Mardoqueo se humillara como siervo. Nunca lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque él no era siervo, nunca recibió esa crianza, siempre recibió la crianza que Dios le dio en el primer pacto. Rey, Señor, y así se manifestaba como hijo de Dios. Y actuó siempre como hijo de Dios, como un rey, como un señor, porque crió a una princesa, la mujer que fue llamada después Esther, quien se casó con el rey de aquel imperio. ¿Por qué? Porque ella era de casa de reyes. ¿Por qué? Porque ella era de casa de señores, con una identidad específica para manifestarse. Y manifestó la reina Esther el reino de Dios, porque el rey dio una orden para que Israel actuara como un reino que se defiende del enemigo, e Israel venció. Por eso es instituido en Israel una fiesta que se llama Yom Kippur, el día del perdón. Porque cuando alguien con la identidad de Dios se manifiesta el reino de Dios, para que después se manifieste la voluntad de Dios. La voluntad de Dios profética era que se instituyera esa fiesta, Yom Kippur. Hasta el día de hoy la nación de Israel celebra la fiesta del Yom Kippur, el día del perdón. ¿Por qué? Porque alguien actuó como lo que es, como rey, como Señor. Ahora, en el segundo pacto, Jesucristo hizo que los hijos de Dios tuvieran potestad de hijos. Significa que tienen mayor poder, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero el segundo pacto trae a realidad todo lo que Dios proféticamente hizo y planeó. Por eso Jesús multiplicó los panes y los peces. Por eso el profeta Juan no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, pero Jesús en una ocasión llegó a un pueblo y sanó a todos los enfermos que había. A todos. ¿Por qué? Porque manifestaba la identidad que trae la manifestación del reino, que produce la voluntad de Dios para todos. Padre, en el nombre de Jesús, haz que ellos manifiesten su identidad, que aprenden delante de tu presencia, cuando son hechos conforme a tu imagen, para que se manifiesten con tu presencia, tu revelación, tu verdad y tu poder, y tu sabiduría y tu fuerza, para que cuando se manifieste tu reino por medio de lo que tú le digas que hagan, tú manifiestes tu voluntad en toda la tierra, a cada persona específica, en cada situación específica, para tener respuestas, sanidades, milagros, resurrecciones, limpieza de leprosos, señales, milagros, prodigios, profecía, actos proféticos y todo aquello que las personas necesiten.
Padre, en el nombre de Jesús te pido que los ministre con poder, que los llene con tu Espíritu Santo, que bautice con Espíritu Santo y fuego, que derrame tu fuego, que derrame tu unción, que ministre, que los toques con tu mano, que muevas tu vara al norte, al sur, al este y al oeste para ministrar sobre tus hijos, sobre tus hijas, para que crezcan en tu presencia, para que adquieran esa identidad espiritual divina que tú les has dado y se manifiesten el reino de Dios, para que gobiernen y ministren y tú traigas tu voluntad para cada persona específica, para cada situación específica, en el nombre de Jesús. Ahora milagros, sanidades, prodigios, produce respuesta, milagros financieros, en el nombre de Jesús. Profecía, les hablas, te apareces, los ministras, ahora los tocas, pasas tu mano para producir señales, llenura del Espíritu Santo, llenura de fuego, poder, visión, revelación, unción, fortaleza, fuerza, milagro. Tú le das milagro a las personas en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Te pido que siempre haga que todos tus hijos vengan ante tu presencia para aprender a manifestar su identidad, para manifestarse como hijos tuyos, como reyes, como señores, como reinas, como señoras, para que manifiesten tu reino, para que el producto de eso sea que tú reveles tu voluntad para todos. Padre, te doy gracias y te glorifico por todo. En el nombre de Jesús. Amén.